está en nuestro país para participar del encuentro del trabajo y la empresa PERCADE 2015, un encuentro PERCADE además que siempre reúne a importantes personalidades, hay que decirlo, ha sido también durante muchos años un aporte a la agenda del país y él en específico, quiere decir, va a estar a cargo de la conferencia de apertura denominada Dilemas de nuestro tiempo, una mirada global. Me estoy refiriendo al escritor, periodista Álvaro Vargas Llosa, director además del Centro para la Prosperidad Global de The Independent Institute y autor de 10 libros, a lo mejor más, pero los que conocemos son. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte acá, Álvaro. ¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes. Álvaro, bienvenido, que además viene recién llegando a Chile, nos confiesa. Así que si digo muchas tonterías, me perdonan. Entonces, si nosotros decimos tonterías también. Las voy a decir yo. Oye, ¿vienes llegando desde dónde? Porque a un ciudadano Washington, global como tú Washington. habrá que preguntar. Estoy basado ahí, en fin, viajo mucho, pero Washington. Desde Washington, pero con esa mirada del mundo, ¿no? Con ese interés también lógico y natural que tienes por América Latina. Me gustaría hacerte casi como una tómbola, si saque su papelito, quiere hablar de Brasil, quiere hablar de Argentina, o quiere hablar también de Cuba con Estados Unidos, pero me parece que para nosotros resulta lo más atractivo que hables de Chile. De Chile porque tenemos una discusión importante hoy día en muchas materias y una discusión acerca de qué cambios necesitamos y cuál es el volumen de esos cambios y cómo esos cambios van a significar que construyamos un mejor país o que nos estanquemos en un momento. ¿Tienes una mirada más bien resumida de lo que ocurre en nuestro país? Sí, había la percepción general de que Chile había llegado a un consenso definitivo, que tenía, digamos, ya tomada una vía hacia la prosperidad y el desarrollo no cuestionada por la inmensa mayoría de la gente, y que si había cuestionamientos eran cuestionamientos que venían de los márgenes de la sociedad, gente que no tenía, digamos, una masa crítica. Bueno, eso estalló, eso voló por los aires, eso ya no es cierto. En Chile hay un debate profundo sobre el tipo de sociedad que quieren ser, como lo hay en otros países, es decir, no eran marcianos ustedes, eran gente normal, como en otros países, donde estas cosas se discuten, pero surgió lógicamente la alarma. ¿Por qué? Porque Chile era el país que iba a la cabeza de América Latina, y si en ese país donde se había, digamos, había surgido una especie de paradigma que los demás países de la región tenían como referente, se empezaban a cuestionar a sí mismos de una manera tan profunda y tan traumática, pues entonces, ¿qué les esperaba a los demás países que tenían a Chile como referente? Entonces, esto ha supuesto en el resto de América Latina y también en los centros, digamos, de grandes organismos internacionales como Washington, un gran interrogante. ¿Qué va a pasar en Chile? ¿Hacia dónde va Chile? ¿Van a retroceder? O a lo mejor es una discusión productiva y fértil de la que va a salir una decisión o un consenso mejor que el que había. Eso no está respondido todavía. Entonces hay mucha curiosidad. Yo lo resumiría de esta manera. Se vuelve a hablar de Chile fuera. Un país va bien cuando no se habla de él. Cuando se habla de él normalmente va mal, luego hay la siguiente etapa, ya no se habla de él, eso les pasó a ustedes muchísimos años, se hablaba de otros países latinoamericanos y ahora se vuelve a hablar de ustedes. La pregunta que uno se hace es si es porque las cosas van mal o es porque, digamos, ya están en el otro estadio, es decir, ya están en la otra fase, ya superaron la fase del no hablar de Chile y ahora se vuelve a hablar porque van a dar un salto definitivo o no, pero en todo caso se vuelve a hablar de Chile. Es que eso quería preguntar yo, Álvaro, porque decías tú que hubo un momento de percepción general de que Chile había un consenso definitivo hacia dónde quería ir, las cosas que quería hacer. Primero, ¿cuál fue ese momento y qué dio cuenta de ese consenso que tú mencionas? Y segundo, ¿en qué momento pasa lo contrario? ¿A propósito de qué pasa lo contrario? De esto que tú dices, que se empieza a hablar de Chile y si es necesariamente malo que una sociedad empiece a hablar profundamente de qué quiere ser, claro, que también es algo que mencionaste tú. Yo creo que el periodo clave es el periodo de la concertación. Es decir, una vez superada la transición, o por lo menos la primera parte de la transición, que fue un momento, por supuesto, de mucha incertidumbre, surgió la idea de que Chile había, como algunos otros países, por ejemplo España, quizás sería la comparación más lógica, había logrado hacer este discernimiento siempre delicado cuando se viene de una experiencia tan autoritaria como y traumática como la chilena, y tan polarizada, así es, que es qué rescatar del pasado, qué preservar del pasado, aún con esa carga siniestra que representa el pasado, y qué modificar. Toda sociedad que ha pasado por una experiencia dictatorial tiene que hacer ese discernimiento. Ninguna sociedad rompe 100% con ese pasado porque no es posible, no es viable.
y sin embargo tiene que romper con suficientes cosas como para que las nuevas generaciones sientan que el sistema tiene legitimidad. Entonces Chile parecía haber resuelto eso. Evidentemente ha pasado el tiempo, lo resolvió durante un tiempo, podríamos decirlo, pero luego surgieron nuevas generaciones que miraron para atrás y dijeron, esa transición no se hizo de forma completa. Por otro lado, una generación quizá mayor siente, bueno, a lo mejor es así, pero a lo mejor es el precio que hay que pagar para conseguir el desarrollo, porque de lo contrario, lo que puede terminar ocurriendo es que en la medida en que busquemos una mayor legitimidad para el sistema y revisemos un poco la transición, vamos a herir instituciones que de todas formas nos han suministrado unas formas de desarrollo económico superiores a los países vecinos, por lo pronto. Entonces, ese es el tema que desde fuera se veía como resuelto y que ahora se empieza a notar que no estaba tan resuelto. Entonces, a la pregunta, ¿es sano, saludable para un país que haya discusión? Pero por supuesto, es decir, ¿qué democracia no? La tiene Estados Unidos, la tiene Europa, la tienen todas las democracias del mundo. Lo que no está muy claro es quiénes son los líderes que van en ese momento de enorme incertidumbre y de gran cuestionamiento de cosas fundamentales a servir de guías y orientadores. La sociedad chilena todavía no los ha producido. La sociedad chilena ha producido líderes que tienen mucho más que ver con la etapa anterior y que son los líderes que ahora mismo tienen que estar tratando de interpretar esta nueva sociedad, pero desde una posición que para ellos es incómoda. Tú los notas a todos desbordados. Y hablo de izquierda y derecha, del gobierno y la oposición. Tú los notas que no son los líderes que mejor entienden o mejor interpretan esta nueva sociedad, porque en el fondo todos son líderes que surgieron de la anterior etapa. Claro. Ricardo Lagos, por ejemplo. Claro, todos ellos, así es. Entonces, es complicado para ellos. Me pongo los zapatos de ellos, yo entiendo, miran esto y dicen, yo no entiendo muy bien esto. Al mismo tiempo, como políticos, tienen que tratar de interpretarlo, porque esa es la función de un político. Entonces la sociedad les dice, no, pero ustedes no nos interpretan bien, pero la sociedad todavía no pone repuestos, no ha puesto reemplazantes, porque no los tiene, los está creando e irán surgiendo. Así que bueno, es para un observador fascinante, desde luego, ¿no? Para gente que está aquí seguramente hay de todo. Es algo más complejo. Claro, claro. Álvaro, estamos hablando con Álvaro Vargas Llosa. Claro, tú decías que dejaron de hablar de Chile, hablaron de otros países. Ahora pareciera que todos hablan de todos, ¿no? Porque cuando vemos esta crisis de confianza y vemos a Brasil y vemos a Argentina, y como que nosotros ahora somos uno más y no somos el que no se hablaba o el escapado, digamos, ¿no? O el que tenía otro camino. Ahora nosotros nos vemos situados en un barrio en donde están pasando muchas cosas. Han vuelto al vecindario, han Hemos vuelto al barrio. No de muy buena manera, no es lo que queríamos, pero estamos en eso. Y esa crisis de confianza, tú has escrito libros sobre esto, obviamente se ve en un camino sin retorno en Brasil. ¿Cuál es la situación brasileña? Sobre todo viendo que de alguna manera la lectura que se hace en Chile es de que pareciera que vamos hacia allá en algún momento. ¿La crisis brasileña es una crisis terminal de otro modelo sudamericano, latinoamericano? Yo creo que es lo más grave que está pasando en América Latina, excepción hecha obviamente de los experimentos autoritarios que todos conocemos, pero me refiero en términos de repercusión a mediano y largo plazo. Los experimentos autoritarios durarán lo que durarán, pero no tienen ninguna posibilidad de contagiar a nadie. En el fondo son experimentos que tienen una circunferencia muy limitada y muy circunscrita. Brasil sí era un problema más complicado, por el peso de Brasil y porque además había surgido el paradigma, digamos, de un sistema, si quieres, de centro izquierda con legitimidad política, legitimidad moral y gran capacidad de liderazgo y de proyección. Entonces, que eso entre en crisis tiene profundísimas consecuencias para toda América Latina. Era muy importante para América Latina que surgiera una izquierda exitosa. Es decir, América va a tener siempre una izquierda, una derecha digamos, en competencia y en conflicto, pero si se podía conseguir una América Latina donde hubiera una centro izquierda, una centro derecha, que compartieran ciertos elementos fundamentales y que gobernaran razonablemente bien, eso evidentemente era muy bueno para la estabilidad tanto del sistema democrático como del sistema económico. Bueno, eso ha entrado en crisis, ha entrado en una crisis muy seria. Entonces, yo sí soy muy pesimista en el corto plazo con Brasil. ¿A qué me refiero? A que incluso suponiendo que ocurriera el trauma de la destitución de Dilma, digamos que llevaran a ese nivel la crisis. ¿Que lo ves como algo posible, perdón? Sí, posible, lo veo posible. ¿Y en el corto plazo? No lo veo, hace 5 meses, 6 meses te hubiera dicho no. Hoy te digo que sí, porque me pareció muy sintomático que Fernando Enrique Cardoso, que se había cuidado muchísimo de no llegar tan lejos,
hubiera salido a pedir la renuncia de la presidenta. Empiezan a oler probablemente que eso está muy... Ahora Dilma parece seguir teniendo respaldo en el partido que lidera ambas cámaras del Congreso, que ese sería hasta acá como la única garantía que va quedando, Claro, de que no haya un juicio político, que no haya clave institución. de todo, ¿no? La clave de todo. De hecho, pero, Lula se la está jugando por eso. Pero también. estas cosas en el fondo no dependen de eso, dependen de la sociedad. Es decir, si la sociedad brasileña empuja la situación a un punto terminal, independientemente de que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que es el aliado del Partido de los Trabajadores y del gobierno, apoye o no al gobierno, eso se vendrá abajo. Es decir, dependerá mucho de la situación social. Pero lo que iba es, suponiendo que ocurriera eso, no hay la menor garantía de que lo que venga después suponga una modificación sustancial del modelo. El sistema brasileño, hay un sistema brasileño que ya no es ni de izquierda ni de derecha, es un sistema en el que está tan imbricados los intereses políticos y económicos, y en el que hay un laberinto de superposición de instancias, porque teóricamente es un sistema federal, donde las instancias federal, estatal y municipal están claramente definidas, están cualquier cosa menos claramente definidas. Todo está enredado con todo, y en el corazón de todo eso está una relación muy non santa entre intereses políticos e intereses económicos. Así funcionó Brasil durante décadas. La gente no lo veía porque las circunstancias externas, los precios de los commodities, en fin, ciertas coyunturas internacionales permitían disimular todo eso. Ahora estamos viendo lo que de verdad ocurría. El sistema brasileño era un sistema profundamente corrompido. Entonces, puedes cambiar de gobierno, puedes cambiar de partido, puedes pasar el mando a la oposición, pero yo siento que ese sistema tiene para rato, y es un sistema que está profundamente Perdona, y en eso, en los últimos días, la bolsa china ha jugado un papel fundamental. Y se hablaba hace poco del BRIC, ¿no? Como de esta nueva economía emergente de Brasil, de Rusia, de la India, de China. ¿Cómo pega? Nosotros tuvimos al primer chino acá y resulta que todas las inversiones las hizo en Brasil y no acá. Y aquí de repente aparecemos como los más seguros de la inversión china y todo se está cayendo en Brasil y en otros lugares donde apostó muy fuerte. ¿Cómo pega China en Latinoamérica? Mira, ha ocurrido una cosa interesante con los BRIC, porque los países que hace pocos años iban mejor, ahora van peor, y los que iban muy mal van mejor. India, por ejemplo. India era de todos el que, digamos, iba peor, donde había las menores expectativas. Se pensaba que India ya había cumplido sus 15 minutos de fama, ya India estaba en decadencia, el país rutilante era Brasil y por supuesto China era China. Y resulta que hoy de todos ellos el que mejor va es India. Es el que está creciendo más, es el que está, aunque las reformas van de una manera muy tímida, está, digamos, despertando expectativas en la comunidad internacional. India dio la vuelta a la tortilla y va muy bien. Brasil, que era el país, digamos, estrella de los BRIC después del caso chino, es el país que va junto con Rusia peor. Y China está en medio, es decir, China no va tan mal como creemos que va. Evidentemente se ha desacelerado, pero China todavía... Pero era un país que tenía 10% de crecimiento. Claro, eso no era sostenible. Claro. Un país pasa de una condición, digamos, de submundo a una condición de país en vías de desarrollo. Es inevitable que haya una desaceleración. Pero China tiene todavía muchísimas cosas. China tiene una tasa de ahorro enorme que ya quisieran los países occidentales tener. Tiene todavía una tendencia a la incorporación masiva de gente, digamos, al mundo de la actividad económica, que en fin, eso no se ha desacelerado ni detenido. Es decir, China de aquí a 20 años va a estar infinitamente mejor de como está ahora. De Brasil yo no puedo decir eso. Claro. No está Porque claro además, que Brasil sea el caso. Álvaro, es súper interesante escucharte porque nos permite ordenar un poco la cabeza, ¿no? Y el mundo, cuando uno intenta hacer análisis respecto a lo que está ocurriendo en la actualidad. Y mientras te escuchaba decía, yo sumaría también a que China tiene la cultura asiática. Una cultura totalmente distinta a nosotros, en lo espiritual, en la forma de enfrentar la vida, ¿no? Y probablemente eso va a rendir bastante fruto. Y quiero conectarte eso con lo que tú mencionabas antes, un corazón corrupto en Brasil que por mucho tiempo, por distintas capas, no se dejó ver. Pero lo mismo ha sucedido en Argentina. ¿Qué pasa con estas naciones? ¿Qué pasa con estos países? ¿Qué pasa con estos pueblos que no se rebelan frente a estos casos de corrupción que estallan en la cara, que son evidentes, que además muchos de ellos son burdos, pero que se siguen religiendo a los políticos? ¿Es simplemente porque no hay generaciones de recambio o no hay un mejor modelo o un mejor sistema? Bueno, es una gran pregunta. Para acoplarse. Porque es terrible. Tú dices no se rebelan. Lo peor de todo es que sí se rebelan y luego los reemplazan por exactamente lo mismo que aquello que querían que fuera reemplazado. Argentina, ese es el caso argentino. Argentina pasa la experiencia de los años 90,
Luego esa experiencia estalla porque era una experiencia, la gente habla de una experiencia neoliberal, en el fondo era profundamente populista el gobierno de Menem, era un gobierno muy típico peronista, excepto que digamos en algunas cosas se apartó del modelo peronista, pero en muchas cosas no. Entonces la sociedad argentina estalló, hubo una especie de revulsivo social y luego lo reemplazaron y trajeron al populismo de vuelta. Se rebelan contra el populismo de Cristina. Hay distintos periodos en los últimos años, incluso de Néstor Kirchner también, donde la sociedad argentina se rebela. El campo, por ejemplo, el campo se puso en pie de guerra contra el kirchnerismo y sin embargo Cristina Kirchner tiene 40% de respaldo y su candidato, el candidato Scioli, aunque no es un candidato estrictamente kirchnerista porque tiene una relación muy de amor-odio con la presidenta, de todas formas es el candidato oficialista, acaba de sacar 38% en las primarias. Es decir, Argentina tiene como digamos una incapacidad cultural para romper, digamos, con su modelo de los últimos medio siglo, si quieres. Quiere romper, entiende que eso ya no se sostiene más, entiende que tiene que dar un salto definitivo hacia la sensatez y sin embargo hay algo muy profundo ahí que impide que lo haga. Y no sería de extrañar que en octubre las elecciones terminen produciendo la victoria del peronismo al que quieren reemplazar. Es una cosa fantástica. Tiene que ver también, tiene que ver también con lo que se ríen los me derrota enteramente. No, en no Argentina eres peronista o eres peronista. Claro. Uno va del peronismo 1 al peronismo 10. No, pero... y te digo una cosa, casi que yo me planteo lo siguiente. Es decir, ¿cómo salir de la experiencia peronista? En el fondo uno llega a la tremenda conclusión de que tienes que pasar por el peronismo para salir del peronismo. Es decir, cuando los argentinos por fin deciden vamos a romper con el peronismo y reemplazarlo, entonces te toca un fenómeno como de la Rúa, que es un gobierno frágil, el peronismo le hace la vida imposible desde la oposición y se lo carga. Entonces al final, para sobrevivir a la oposición peronista, es mejor tener a una parte del peronismo en el gobierno que se sepa defender contra el peronismo. Álvaro, no nos queda mucho tiempo, en rigor no nos queda nada de tiempo, pero es un continente que está muy movido. América no solo en el sur, también en el norte, se ha visto todo lo que está pasando en Estados Unidos, particularmente con la política exterior del presidente Barack Obama. Hace muy poco, ahora en este mes de agosto, se abrió la embajada de Estados Unidos en La Habana, pasó lo del acuerdo nuclear con Irán. ¿Cómo se está viendo Estados Unidos, que está al norte de nuestro continente, pero que está igual de movido? Mira, el presidente está haciendo lo que siempre quiso hacer y no pudo hacer. Es decir, no pudo hacer por dos razones. Primero, porque tuvo que poner, digamos, a la cabeza de la agenda el tema de la reforma sanitaria. Evidentemente eso tenía un costo político muy fuerte, entonces él empleó su capital para sacar adelante esa reforma. Y segundo, porque tenía una situación complicada en el Congreso, su propio partido desconfiaba de él, se lo creía una persona demasiado radical y por tanto tuvo que moderar mucho sus instintos, digamos, primarios. Hoy, que está, digamos, cerca del final de su gobierno, ha decidido que quiere que su legado sea, digamos, un reflejo auténtico de sus pulsaciones más íntimas y más profundas. Ahora, el Congreso no ha cambiado tanto, sí. No ha cambiado tanto. Parece que cambió la convicción de él de ir a todo evento. Él decidió, claro, yo no me voy a jubilar como un presidente, digamos, convencional. Quiero hacer lo que en el fondo quise hacer siempre. Y en lo de Cuba puntualmente hay una intención real, verídica, porque Cuba lo que pide finalmente es el embargo, el fin del embargo, y ese es el trasfondo para Cuba de todo. No hay forma de que levanten el embargo si no lo hace el Congreso. Tiene que ser el Congreso. El Congreso ahora está controlado por los republicanos. Sin embargo, el mundo de la empresa quiere levantar el embargo. ¿De la empresa norteamericana? Sí, la empresa norteamericana, el capital americano, digamos, quiere levantar el embargo. Entonces hay un conflicto entre la derecha política y la derecha económica. Y es un conflicto muy profundo. La derecha política es la que controla el Congreso, pero entramos a una campaña electoral en la que la derecha económica va a jugar un papel importante y va a ser muy interesante ver cómo resuelven ese una campaña electoral que tiene entre sus protagonistas a Donald Trump nada más y nada menos. Así es, y cada vez más popular y cada vez más fuerte. Y expulsando a una rueda de prensa a Jorge Ramos de Univision. Así lo vi, yo estaba volando, no me he enterado mucho de los detalles, pero me cuentan, no me extraña nada. Vuelvo a ser Univision, le dijo. No me extraña absolutamente nada. Bueno, de él poco extraña. Podríamos haber conversado también de él, se nos acabó el tiempo, sí, Álvaro Vargas Llosa. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros, fue súper interesante y que te vaya muy bien además en el Congreso de Pescado. Muchísimas gracias a ustedes. Álvaro, buenas tardes. Pausa. Nos vamos a una pausa, pero antes